Bienvenidos al módulo 4. Hoy vamos a ver en este módulo muy práctico tres cosas muy importantes. La primera, cuáles son los utensilios básicos que tenemos que tener en nuestras cocinas y cuáles son los metales que tenemos que evitar para no tener intoxicaciones. La segunda cosa muy importante son los estilos de corte de las diferentes verduras para crear texturas distintas. Y por último, la tercera parte serán los estilos de cocción. Empezamos con los utensilios básicos. Por supuesto, es muy importante tener una tabla de cortar como esta, donde podemos apoyarnos con facilidad. Es importante que para que no deslices, le ponga un trapito húmedo bajo la tabla. Luego, algo como muy simple como un pelador de verduras y dos cuchillos muy importantes, uno más pequeño y uno grande. Hay que aprender a utilizar cuchillos grandes para cortar las verduras. Un tamaño como esto es suficiente. Fíjate que tenga un mango que sea cómodo al empujar y es interesante que tenga una forma redondeada. Esto significa que es más indicado para las verduras. Luego vamos a tener también un rallador que es muy útil no solamente para las especias y también para los frutos secos, etc. Luego una lengua de gato y finalmente ese utensilio es muy importante para los estilos de cocción que vamos a ver, un escurridor. También es importante tener en casa diferentes tipos de boles, como este, de diferentes tamaños. El material que yo prefiero generalmente es sin metal, porque al contrario del plástico no absorbe los alimentos, no quedan olores, se limpia muy fácilmente. El ideal sería el cristal, pero lo he encontrado muy incómodo en cocina porque se puede romper, es muy frágil y puede ser bastante peligroso. Te aconsejo de tener diferentes tamaños, más o menos 2 de cada, porque en los pequeños le puedes poner las preparaciones, las verduras recién cortadas, y en los grandes son muy útiles y cómodos para lavar los cereales. Y de hecho es muy importante también tener un escurridor, un colador como este. Entonces lavamos los cereales, luego en una clase siguiente te enseñaré cómo, y luego lo escurrimos con el escurridor. Aquí tengo un papel de cocina que parece muy banal, pero es muy importante tenerlo, es importante mantenernos aseados, pero es muy útil también cuando vamos a guardar la verdura. Es importante también guardar los tarros de cristal, por ejemplo de alguna conserva, de la legumbre ya cocida, que de vez en cuando pueden ser un comodín, o si no de las cremas de frutos secos, que yo sí muchas veces compro ya hecha, y son muy útiles para luego guardar tus propios alimentos, tus preparaciones, o incluso para llevarte al trabajo. También es interesante tener en casa algunos tuppers libres de BPA, de diferentes tamaños, para guardar tus comidas una vez que está fría, que se ha enfriado. Y finalmente una batidora clásica, porque esto es muy cómodo para preparar cualquier tipo de recetas. En cuanto a las ollas, también te aconsejo de tener diferentes tamaños. Por supuesto depende de la cantidad de personas que vivís en casa, pero siempre lo ideal es tener un tamaño grande, más o menos como este, para preparar guisos, sopas, para toda la familia. Una olla más pequeñita para hacer salsas o alguna compota, algún postre. Finalmente un wok, yo la verdad que me encuentro muy cómoda con el wok porque nos permite saltear y conseguir textura muy crujiente. Y finalmente una sartén. Si queremos evitar la acumulación de metales pesados en el cuerpo, es muy importante evitar estos metales. El primer de todo es el aluminio. El aluminio se considera altamente tóxico. De hecho, ha sido eliminado en España desde el año 2000. ¿Por qué? Porque se acumula en el cuerpo y además especialmente se acumula en el cerebro. ¿Por qué se ha utilizado mucho antiguamente? Antiguamente se utilizaban las ollas en aluminio, especialmente en los restaurantes o en los colegios, porque era muy ligera y además porque el aluminio es un gran conductor del calor, pero al calentarse desprende esta toxicidad. Por eso es muy importante evitarlo, así como es importante evitar el papel de aluminio, porque como hemos dicho, al contacto con el calor se vuelve tóxico. Y finalmente también os aconsejo de evitar lo más posible los productos enlatados. El segundo metal que te aconsejo de eliminar de tu cocina es el teflón. El teflón es la capa antiadherente que encontramos en las sartenes, que en principio parece muy práctica, pero es muy peligrosa, porque cuando cocinamos se puede rascar y cuando lo rascamos eso se queda en el alimento y lo ingerimos, y al contener petróleo se considera una sustancia altamente tóxica y además cancerígena. Hay que tener cuidado porque aunque está prohibida su fabricación, no está prohibida la venta. Por lo tanto en el mercado podemos encontrar alguna pieza muy barata porque se quieren vaciar, eliminar los stocks que han quedado de algunas fábricas.
¿Y qué pasa con la olla en cerámica o los recipientes de cristal o vidrio que siempre se han considerado más saludables? Pues hay que tener en cuenta que estos materiales son muy frágiles, por lo tanto en su fabricación se añade sustancia que contienen plomos para hacerla más resistente. Al contacto con el calor, este plomo sale en superficie y pasa a los alimentos, por lo tanto se contaminan de metales pesados. Tienes que saber que el plomo es uno de los metales más tóxicos y que más se acumula en el cuerpo. Así que el vidrio y el cristal son fantásticos para utilizar, pero en frío, nunca a contacto con el calor. El cuarto metal que hay que eliminar es el hierro, porque se oxida muy fácilmente y además con el contacto del calor abre el poro y desprende el resto de comida, además de liberar metales pesados. Y finalmente el acero. Cuando vamos a comprar una olla en acero siempre nos dicen de fijarnos que sea bastante espesa y pesada y sobre todo que tenga un fondo grueso. Esto porque el acero no es un buen conductor del calor, por lo tanto en este fondo hay varios diferentes metales que sí que conducen mejor el calor, como el cobre, el zinc y el aluminio. El problema es que cuando vamos a calentar nuestra olla, el acero abre poro y desprende y libera estos metales pesados que van a la comida. ¿Y cuál es el mejor metal que podemos utilizar para cocinar? En mi experiencia personal, trabajando muchos años en la cocina profesional, con diferentes tipos de ollas, metales, etc., me he dado cuenta, he experimentado en primera persona que el mejor metal que podemos utilizar para cocinar es el titanio. De hecho, tanto en mis restaurantes como en mi casa, es el que yo finalmente he elegido y utilizo constantemente. ¿Por qué el titanio? Porque el titanio es el único metal biocompatible con el ser humano. De hecho, no reacciona ni con los ácidos del cuerpo ni con los ácidos de los alimentos. Además, es un metal muy resistente al calor, por lo tanto no permite abrir el poro porque necesitaría sobreponerse a temperaturas muy elevadas, superiores a los 2000 grados, temperaturas que jamás vamos a alcanzar en una cocina. Otra de las ventajas de cocinar con titanio es que puedes cocinar sin agua y sin sal y sin aceite, sin que los alimentos se peguen, y además preserva el sabor auténtico de los alimentos y su textura. Y finalmente, la cosa más importante para mí es que mantiene el 93% de los nutrientes que no se van a perder en la cocción. Y para terminar esta lección te quiero dar mi opinión personal sobre el microondas. Bueno, personalmente no lo aconsejo y no creo que sea un electrodoméstico que tengamos que tener en casa, por dos razones. La primera, porque se ha demostrado que hay una pérdida de nutrientes cocinando con el microondas, y la segunda, porque según una visión más energética de los alimentos, que sabe que me apasiona mucho, sabemos que también el calor que nos proporciona este tipo de hornos es un calor inverso de un tipo de calor tradicional. Cuando cocinamos con el fuego o con un horno normal, los alimentos se calientan desde fuera hacia adentro, por lo tanto nos aportan una energía más estable y más fuerte. A lo contrario, cocinando con el microondas, los alimentos se calientan desde dentro hacia afuera, por un efecto de fricción de los alimentos. Así que el calor que conseguimos, que nos aporta a nivel energético, es un calor más inestable y más fofo. Por último, otra cosa que te recomiendo tener en casa es un filtro de agua, por dos razones principales. Primero, porque así evitamos acumular y comprar botellas de plástico que sabemos que son dramáticas para el planeta, la salud del planeta. Y segunda razón, porque es muy importante la calidad del agua con la que cocinas y que bebes. Así que yo sí que te recomiendo utilizar un filtro que no solo limpie el agua, pero también que mantenga los minerales importantes y necesarios para nuestra salud, y sobre todo que la estructure para así que puedas beber agua viva. De todos modos, si tienes más preguntas y más dudas acerca de los utensilios, los electrodomésticos, o si quieres que yo te aconseje lo que yo personalmente estoy utilizando, no dudes en escribirme.